Vamos ahora a elevar nuestro nivel de conciencia. Necesitamos subir nuestro nivel, nuestra frecuencia vibratoria para sintonizar con las frecuencias de la paz y el amor, que realmente es lo que necesita este mundo. Y esto no es una idea hippie, no es una idea happy flower, es que es necesario. Porque si no nos vamos al garete. Si queremos construir un mundo mejor, tenemos que empezar a vibrar en esas frecuencias de la paz y el amor. Para ello nos va a ayudar Julio Bogeat. Él es psicólogo humanista, director de máster Consciencia y Ser, y vivió una ECM, una experiencia cercana a la muerte con tan solo 8 años de edad. Claro, que eso pues le cambió la vida, le dio un enfoque absolutamente distinto al que podemos tener muchos. Julio, bienvenido. Encantado, Alex, un placer. Gracias por estar aquí, gracias por tu labor. Cuéntanos un poco más, esa ECM, ¿cómo fue? Bueno, la ECM. Esto se remonta hace mucho tiempo porque, como bien has dicho, ocurre cuando yo tengo 8 años, pero previamente a todo esto sufro, y lo pongo entre comillas, una negligencia médica. Al final yo creo que todos los que nos movemos en estos contextos sabemos que son causalidades, ¿no? Pero desde el ego lo tildamos como negligencia. Y esta negligencia, bueno, pues me lleva a generar una hipercalcinosis renal, ¿no? Esta hipercalcemia renal me lleva acompañando durante los primeros años de vida. Esto ocurre cuando yo tengo solo 9 meses de edad. Y, bueno, mis primeras escenas vitales giran en torno al Hospital de la Paz, ¿no? Justo aquí en Madrid, ¿no? Y es en este campo donde con 7 años, bueno, se me diagnostica otra enfermedad y estaba a punto de comenzar a reutilizar mis riñones, que se habían quedado bastante mermados por una vitamina D que había producido esta hipercalcemia, como te digo. Y llega un momento en donde aparece otra enfermedad que lo catalogaban como síndrome de shock tóxicos, síndrome de Lyell. El caso es que era un estafilococo que invadió todo el torrente sanguíneo y produjo una asepsia a nivel general. Tuve un fallo multiorgánico y, bueno, estuve ingresado en el Hospital de la Paz durante 9 meses hasta que terminé en un episodio de coma. En ese momento, bueno, pues tengo una vivencia que cambia el rumbo de mi vida desde siempre, ¿no? Desde ese momento. Para entonces ya tengo 8 años y lo que vivo es un desdoblamiento, claramente, un desdoblamiento. Una proyección astral, como se suele decir. O sea, sí. Te viste fuera de tu cuerpo. Efectivamente. De repente veo al que llamaban Julito, al avatar Julito, con su pijamita, ¿no? Con ese logotipo que era una cruz, ese pijama azulito, con todos los electrodos, en fin. Recuerdo varias agujas, una muy especial aquí, justo en la cabeza. Ya no había sitio para pincharme, estaba prácticamente desahuciado, prácticamente no, desahuciado. Y, como te digo, observo a ese avatar. Inmediatamente aparezco en el pasillo del metro de Begoña, que es precisamente el metro de allí de La Paz, que era con el hospital, y me veo en 2 direcciones, ¿no? Una como si fuera el protagonista de mi propio cuerpo, ¿no? Como ahora, como estamos tú y yo ahora mismo, y después hay una especie de observador observando a ese avatar, ¿no? A ese niño que iba transitando ya a otra dimensión, ¿no? Y me voy viendo así, a 2 niveles, ¿no? Hasta que de repente parece como que me quedo impostado en ese cuerpo astral, ¿no? A mano derecha, recorriendo ese pasillo, puedo observar unas escaleras que ascienden. Estas escaleras no existen hoy en día, pero la realidad es que tengo la necesidad de ir por allí, ¿no? Y, bueno, empiezo a encontrarme aquello de lo que se ha hablado durante muchísimo tiempo, esta famosa luz. Al final del túnel. Sí, comienzo a subir. Al principio no sentía gran cosa, pero inmediatamente, bueno, pues comienzo a vivir esta luz, ¿no? Esta sensación de inefabilidad absoluta, porque realmente no hay verbo que pueda atestiguarlo, ¿no? A mano izquierda recuerdo perfectamente que observo unos familiares míos, no les puedo ver encarnados en cuerpo, pero a nivel energético
sé quiénes son, ¿no? Incluso tengo la sensación de que formaban muchos de ellos parte de mi propio clan familiar sin haberlos conocido, ¿no? El caso es que esto era como una especie de bienvenida, inmediatamente también paso de largo, y es cuando puedo observar una especie de Stargate, de umbral, como quieras denominarlo, en donde yo ya sé perfectamente que si cruzo no hay vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás. Y no tenía ningún tipo de pena, ni tristeza, ni nada de esto, ¿no? No había grandes elucubraciones al respecto. El caso es que voy a atravesarlo ya, subiendo estas escaleras, como te comentaba, y de esta luz, de esta Stargate, bueno, pues aparece la figura de Jesús de Nazaret, ¿no? Siempre... ¿Y cómo era? Siempre lo digo, ¿no? Siempre lo digo, Sí. por favor, siempre hago aquí un punto de inflexión porque puede prestar a confusión, ¿no? Y es que mi sistema de creencias estaba registrada esta imagen. ¿Eras católico, una familia católica? Claro, mi madre y mi padre son... Bueno, mi padre falleció, ya partió hace unos años, pero sí, yo estuve bebiendo de este catolicismo, tampoco de una manera muy... Pero tenías las figuras arquetípicas. Pero tenía la figura arquetípica, si hubiera sido budista, pues igual hubiera aparecido Buda o quien fuera, ¿no? Sea como fuere, apareció la imagen de Jesús de Nazaret, que era precisamente la que coincidía con una postalita que yo tuve en el cabecero de la cama del hospital que me estuvo acompañando durante toda esa instancia, ¿no? Durante toda la instancia. Y emergió, ¿no? De esa luz emerge Jesús. Eso es. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, esta figura, él comienza a descender estas escaleras hasta que se posiciona en el mismo escalón que yo, ¿no? Y bueno, es muy bonito porque aparece con este manto, su pelo largo, su barba, ¿no? Y se posiciona enfrente. Obviamente para mí este hombre era un gigante, ¿no? Era tremendamente grande, pero él se agacha, me mira a los ojos, sonríe y me hace así. No es tu momento. Efectivamente. Entonces yo, bueno, entiendo perfectamente que no es el momento, ¿no? Que hay que regresar. Y entonces desciendes Desciendo. las Esta escaleras. parte ya ni siquiera la recuerdo. Después mi madre ya me cuenta lo que estaba ocurriendo al otro lado. Y lo que había ocurrido es que querían desconectarme ya, ¿no? No había nada que hacer. Salieron los médicos precisamente a hablar con ellos para decirles bueno, que en el caso de que sobreviviera me quedaría como un vegetal. Y bueno, mi madre se atrevió a entrar, mi padre no tuvo el valor para despedirse de un hijo en esas circunstancias. Y lo que ella me cuenta es que me cogió la mano y me dijo, por favor, Julio, te quieren desconectar, este es el momento, por favor, si hay algún atisbo de vida en ti, este es el momento, ¿no? Y bueno, comencé a abrir los ojos, por lo que me dice ella también como entre lágrimas, y lo primero que le digo balbuceando es, mamá, he visto a Jesús. Y claro, ella enseguida se me queda mirando fijamente y me dice a Jesús López Cerce, que era el médico que me llevaba en aquella época, ¿no? Uno de los médicos, mi médico favorito, sí. ¿No? Para los niños siempre tenemos los reyes favoritos, los médicos favoritos, en fin. Pues era el médico que me llevaba, ¿no? Y le digo que no, y solamente le señalo la postalita. Ella obviamente pues sale preocupada y disparada al box de enfermería. Inmediatamente lo siguiente que recuerdo son varios médicos con sus linternas para poder observar mi actividad pupilar, y a partir de ahí comienzo a recuperarme, excepto esos riñones que habían sido dañados por esa vitamina D, ¿no? Entro en diálisis, recibo un primer trasplante de riñón, estoy 12 años, vuelvo a entrar en diálisis, vuelvo a recibir un segundo injerto, estoy 6 años con este, y bueno, vuelvo a entrar en diálisis, y el último riñón que me ha dado mi hermana, a la que amo, imagínate, pues llevo 16 años ya, prácticamente, feliz. Ella únicamente me pidió que le diera un sobrino y yo le he dado 2, por si acaso, y ahí estamos, ¿no? Y muy feliz.
Claro, cuando uno escucha estas experiencias, que en el programa hemos contado unas cuantas, porque nosotros obviamente creemos porque lo hemos experimentado y por los testimonios que recibimos a diario en el programa, que existen otras realidades, que la vida no se acaba aquí, hay un más allá, por definirlo de alguna manera. Y a mí cuando me dicen esto de, sí, bueno, esto de la experiencia cercana a la muerte es una alucinación. ¿Tú crees que lo que viviste fue una alucinación? Mira, Alex, esto siempre lo digo. Lo primero, yo con 8 años no tenía sesgo de ningún tipo. A mí nadie me había contado nada así. O sea, yo no sabía que se podía ver un túnel con una luz, con unos seres esperándote, y mucho menos la figura de Jesús de Nazaret ahí, ¿no? Que obviamente viene vinculada muchas veces por ese sistema de creencias. Después, obviamente, también he estado investigando y yo sé que en estado comatoso no se puede soñar. No. No se puede Es que soñar. ese es el principal argumento para, bueno, Claro. pues para convencer a aquellos que dicen, no, es que esto es una alucinación, ¿no? Porque no se puede soñar en estado de coma. Efectivamente. Pero para mí, fíjate que lo más real, pese a lo que la razón te pueda decir a través de los sueños o en estados comatosos, etc., etc., es que nunca he sentido el amor en letras mayúsculas como en aquel momento. Nunca. Y para mí esto, aunque para los demás pueda ser algo subjetivo, para mí es obvio, es objetivo. Y no hay nada más real que eso. De hecho, cuando bajé de nuevo, lo primero que le dije a mi madre, además de que había visto a Jesús, la figura de Jesús, como queramos llamarlo, le dije, mamá, esto es un sueño, esto no es real. Y ella, asustada, me llevó a psiquiatría. Y fue cuando me empezaron a dar algún ansiolítico, en fin, porque la experiencia había sido muy fuerte, ¿no? Pero lo bonito de todo esto también es que, fíjate cómo se van encajando las piezas, es que la vida de verdad es preciosa y también duele, obviamente, pero es preciosa. Hubo un momento en donde hace 6 meses, un año aproximadamente, en una experiencia de meditación que tuve, me bajó directamente la idea de que tenía que conectar con el médico que me había llevado antaño, Jesús López Cerce. Me puse en contacto con él, estuvimos hablando, él no conocía mi experiencia, esta experiencia estuvo entre bambalinas porque mi madre no me la aceptó, ¿no? Estamos siendo católica, ¿no? Qué raro. Fíjate, sí. Se lo estaban dando en bandeja, Claro. y entró en pánico, ¿no? De alguna forma. De todo esto hablé en un foro en el Hospital de la Paz delante de 600 personas, creo que, bueno, en fin, no me meto mucho ahí, pero lo que te quería comentar es que la vida va confluyendo. Como te digo, en este estado meditativo me llegó la idea clarísima de que tenía que contactar con este hombre, con este médico. Ese mismo domingo yo estaba hablando con él, no le había contado esta experiencia, se la conté en ese momento, se echó las manos a la cabeza. ¿Cómo no lo has hecho, por favor? Yo le pregunté si en su experiencia de médico había tenido algún testimonio de este estilo. Me dijo que no, pero que intuía que la gente callaba. Bueno, total, hemos unido fuerzas. Él ahora mismo es el director de la UCI pediátrica del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y hemos comenzado un proyecto de experiencias cercanas a la muerte entre niños entre 5 y 17 años. Así es que la vida parece que dice sí por ahí, ¿no? Fíjate que es una canalización, te bajas esa información, te pones en contacto con él y todo fluye a esto que acabas de explicar. Está. Tú eres psicólogo, o sea, tienes formación como psicólogo. Sí. Claro, esto yo creo que en la carrera de psicología se estudia, por ejemplo, la SCM o otras realidades, otros planos de existencia. No, en aquel momento no. Ahora mismo hay alguna universidad que está como más abierta a todo esto, pero en aquel momento la formación por excelencia académica era la cognitivo-conductual, ¿no? Pero bueno, yo desde que tuve esta experiencia con 8 años abrí el campo, ¿no? Yo siempre lo digo en tono de gracia, dejé de leer Mortadelo y Filemón y Asterix y Obelix para adentrarme en el mundo de la astrología, del ser humano, a leer diferentes
personajes históricos que hablaban de una realidad más allá de lo que estrictamente podemos observar, ¿no? Y bueno, la psicología fue realmente el medio para poder ejercer de una manera legitimada todo esto, ¿no? Pero aunque utilizo, por supuesto, herramientas muy clínicas, porque me especialicé en clínica, que es la rama más parecida a psiquiatría, bueno, pues obviamente utilizo todo lo que sé al margen de lo oficial, ¿no? Tú, Julio, eres director del máster Consciencia y Ser. ¿Qué se enseña? ¿Qué se aprende? ¿Qué se experimenta en este máster? Bueno, el máster Consciencia y Ser es una formación muy especial, ¿no? Para mí muy especial, para todos los alumnos que han ido transitándolo, muy especial, porque es un lugar, es un espacio en el que pretendemos elevar el nivel de conciencia de las personas, ¿no? Entendiendo que la ciencia ya ha demostrado hace mucho que todo es frecuencia, que todo es energía más información, aprovechando también lo que los antiguos místicos y sabios de la humanidad venían diciendo desde el principio de los tiempos, pues lo que hemos hecho ha sido conciliar lo que estos antiguos, la antigua sabiduría venía diciendo, con lo que la ciencia puede aportar. Porque el ser humano es muy sesudo, somos muy sesudos, ¿no? Y sobre todo aquí en España, por lo menos, la gente necesita comprender desde lo cognitivo. Comprenderlo, entenderlo, cuando la vida no se entiende, pero bueno. Sí, pero bueno, está bien. Se necesita. Si comprender ciertos aspectos te ayuda a adentrarte a nuevas dimensiones... Hombre, si vas más allá, sí. Esto es. Si te quedas ahí... Eso es. Entonces el máster, esta formación, lo que propone es precisamente conciliar todos esos postulados científicos que evidencian la existencia de el universo, Dios, la fuente, como queramos llamarlo, para que luego podamos ir profundizando más, ¿no? Entonces consta de 10 módulos, básicamente. El primero de ellos se llama así, Ciencia, Consciencia y Espiritualidad, pero después ya vamos profundizando hacia el ser humano, qué significa ser un ser humano, qué es el ego, qué cuerpos ocupan ese ser humano, qué es la muerte, mecanismos de defensa, en fin, todo el conglomerado, desde la psicología, desde la epigenética, la genética, muchas disciplinas, la sociología, la filosofía. Vamos profundizando aún más también en esto del ego, del avatar, a través de un modelo que me encanta, que es el famoso enneagrama, ¿vale? Estos 9 tipos básicos de personalidad. Seguimos para recoger cuáles son las llaves del universo a través de esas leyes que son inmutables, no como las leyes de los seres humanos, ¿no? Que son modificables a lo largo del tiempo. No hay unas leyes, y tú lo sabes perfectamente, que son estrictamente matemáticas, ¿no? Y lo sabemos precisamente porque cuando uno las integra puede replicar los mismos resultados, ¿no? Estamos hablando de la ley de la naturaleza, la ley de la armonía, correspondencia, evolución, polaridad, manifestación y la ley del amor, ¿no? En su cúspide. Luego también hablamos de diferentes herramientas para el desarrollo personal, espiritual, más bien espiritual, ¿no? El desarrollo personal vamos a diluirlo un poquito, pero el espiritual vamos a darle cabida. Hablamos también de alimentación con consciencia, por supuesto, porque la idea es para elevar esa frecuencia vibratoria hay que elevar también la energía vital de nuestro cuerpo físico, obviamente también. Tocamos también con otra parte que es liderazgo consciente, es decir, no puedo liderar nada si no me lidero a mí. A mí mismo. Obviamente, y finalizamos también con otro módulo que se llama Accediendo a la cualidad esencial, en donde ya hacemos como una especie de combinación de todo lo recorrido para ir accediendo a aquello que llamamos el ser, ¿no? Es un camino precioso, es un camino además que comenzamos realmente hace 12 años. Conozco a Gonzalo Rodríguez Fraile, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Comenzamos a hablar, un grupo de personas decidimos lanzarnos. La vida también dice ok a una cátedra de desarrollo de la consciencia. Comenzamos a funcionar antes de la pandemia a nivel universitario, concretamente en Granada,
en las universidades de económicas y empresariales, de magisterio, de sociología y política. Pasaron más de 3.000 alumnos por allí, con unos resultados fabulosos, tan solo con 35 horas, y el máster, bueno, la formación ofrece una ampliación de todo esto, ¿no? Es interesante que en el ámbito universitario ya se enseñen estas cosas. Sí, que siempre aquí nos quejamos, siempre, es que la educación está fatal, es que la universidad todas son muy cerradas. Bueno, depende de la universidad, que también nos encanta generalizar, y Sí. ponerlo todo por bandos. No, es que esos no se enteran de nada. No, hay una apertura en todos los ámbitos y hay universidades que están abiertas a estos temas. Este fue el caso. Bueno, esta situación que vivimos lo dejó aquí a un lado, pero la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Eran chavales, fíjate, entre 18 y 23 años aproximadamente, y había una apertura, un nivel de apertura brutal, de verdad. O sea, fue increíble vivir la experiencia, ¿no? Y ahí seguimos, ¿no? Seguimos expandiendo y felices, felices. Bueno. Actualmente realizáis esta formación, ¿no? Este máster, ¿no? de Conciencia y Ser, ¿lo hacéis online? Ahora mismo es online, Sí. fue previamente también presencial, pero como te digo, la situación era la que era, y hemos observado que desde el online, pues por supuesto, nos abrimos a todo el mundo, ¿no? Y lo que hacemos también, este año lo vamos a realizar, es que del 7 al 10 de julio hacemos un retiro presencial para integrar todo lo vivido de una manera como más experiencial, ¿no? Más en contacto. Esto también se echa de menos, ¿no? Ahora tenéis ya la 7ª edición, ¿no? Comenzamos ¿Cuándo comenzáis? El último fin de semana de septiembre, ¿Sí? Creo recordar que es el 29. Comenzamos con el primer módulo. Este septiembre empezaréis. Este septiembre, En la 7ª edición. 2023. Eso El primer módulo. Primer módulo. ¿Cuánto dura? Los módulos duran 12 horas aproximadamente, porque previo al módulo hay una hora, una conferencia abierta, y luego el módulo en sí mismo son 11 horas, 12 horas por lo tanto, y son 10 meses, es un curso escolar, a razón de un módulo cada mes, ¿no? Con lo cual hay tiempo para integrar la información, para recibir un poquito todo esto de una manera más desmenuzada. Lo bonito también es que creamos un test para medir el nivel de conciencia antes y después del máster. Bueno. ¿no? O sea, hay un test para medir el nivel de conciencia. Bueno, por lo menos es un pantallazo. Yo nunca fui demasiado amigo de los test, pero sí que es verdad. Es orientativo. Que es un test orientativo que da ¿Y qué preguntas hay en ese test? ¿O cómo es? Bueno, lo que queremos realmente es hacer un movimiento hacia la evaluación de cuáles son tus niveles de paz, de felicidad, de espíritu de servicio, que son áreas internas, y de cómo estas 3 áreas internas, el manejo de estas 3 áreas internas tiene un eco fuera. Porque así es adentro, así es afuera. Ya lo decía el Kybalion hace muchos años, ¿no? Tal y como es dentro es fuera, tal y como es arriba es abajo. Arriba es abajo, efectivamente. Entonces, entendemos que en la medida en la que elevamos nuestros niveles de paz, de felicidad y de espíritu de servicio, hay un eco, un movimiento también a nivel de salud, ¿no? Mejoro mi salud. A nivel de relaciones, mejoro mis relaciones. A nivel de recursos y abundancia, que no se tiene por qué entender explícitamente económico, sino la abundancia en sí mismo. De repente me han ofrecido 3 casas, una, no sé, en Valencia, otra en Barcelona, y tengo otra en las Maldivas, no lo sé, ¿no? Esto es abundancia también, ¿no? Y la adaptación, la capacidad de adaptación. Es decir, de qué manera digo sí a la vida, ¿no? Digo sí a la vida. En aquel lugar en el que matemáticamente, a través de esa ley de correspondencia, me toca vivir X circunstancias, con X personas, con lo que la vida traiga, ¿no? Entonces, el test va encaminado a este propósito, ¿no? Hacer una especie de panorámica de dónde estoy para ver de qué forma... ¿Se tarda mucho en hacer ese test? Pues más o menos 20 minutos, son unos cuantos ítems, ¿eh? Son unos cuantos ítems. Igual te lo paso si quieres. Oye, pásamelo porque tengo curiosidad por saber a qué nivel estoy. De todas formas, no nos obsesionemos mucho con esto porque obviamente es un test. También a mí me gusta usarlo y lo hemos estado utilizando a través de la kinesiología con las tablas de David Hawkins, que habla precisamente
de esos niveles de frecuencia vibratoria, lo vinculamos también con las enseñanzas de Gerardo Smelding. Entonces vamos calibrando ese nivel de consciencia, que vuelvo a repetir, no se trata de que te den una nota en la BAU, ¿vale? Sino de hacer un poquito de ejercicio de introspección para saber dónde estamos y dónde podemos ¿Y dónde podemos estar? Sí, Todos los que acaban este máster elevan su nivel de conciencia. Así lo refieren. O sea, el feedback que tenemos es precioso. La verdad que es muy, muy bonito. Y cuando elevas tu nivel de conciencia, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo cambia o mejora mi vida, mi experiencia vital eso? Claro, cuando yo elevo mi nivel de conciencia, genero mayor nivel de paz, mayor nivel de imperturbabilidad frente a aquello que ocurre fuera, ¿no? Y frente a aquello que ocurre dentro. Es decir, soy capaz de aceptar. Cuando genero paz interior, comprendo. Cuando comprendo, tengo más posibilidades de aceptar lo que la vida me trae. Cuando acepto lo que la vida me trae, mi constricción, mi conflicto interno producido por mis mecanismos egoicos cada vez es menor. Y cuando esto ocurre, mi energía vital aumenta. Y cuando mi energía vital aumenta, soy capaz de elevar aún más mis niveles de paz y por lo tanto puedo comprender más. Por esto es importantísimo tener en cuenta, bueno, las 4 grandes, ¿no? Para mí, por lo menos. Correcto descanso, correcta alimentación, correcto ejercicio físico y una práctica espiritual adecuada, ¿no? Cuando tengo todo esto cubierto, mi energía vital, el famoso chi, ¿no? Que llamaban, el chi, lo tengo a tope, ¿no? O lo más potente posible, y desde ahí se pueden acceder a facultades superiores de la conciencia. Estos ¿facultades siddhis, como cuáles? Bueno, está la mediunidad, está la telequinesis, hay muchos siddhis, ¿no? Pero se potencia tu intuición. Se descalcifica aquello que llamamos glándula pineal. Exacto. El ojo de Horus. Exacto. El ojo de Dios, ¿no? El tercer ojo. Justo. Es que solo con eso ya es bastante, ¿eh? No, o sea, no hace falta aquí mover objetos con el poder de la mente. No. Solo agudizando la intuición y ya vives una vida mucho más plena. Es que fíjate... Te das cuenta de las cosas. Es así. Es que fíjate que... Ves lo que hay más allá. Sí, es así. Lo sutil. Es así. Lo que no se ve. Aquí habría que diferenciar entre instinto versus intuición, ¿no? Bien. Porque el instinto realmente está acomodado en el campo físico, que es muy animalístico. Sí. Yo, obviamente, agradecido por toda esta parte. Todo es Dios al final, ¿no? Todo es vida. Pero la intuición es post-racional, ¿no? Pero también, claro, la intuición es post-racional, pero el instinto es anterracional. Eso es decir, que quizá prerracional. Prerracional. Entonces, el instinto y la intuición, hay un momento que se encuentran. Sin instinto no puede haber intuición. El instinto es uno de los mecanismos de los que estamos provistos los seres humanos para caminar en esta vida. Gracias al instinto podemos sobrevivir. Sí. Nos insta. Bueno, se llama el cerebro visceral, ¿no? Exacto, el cerebro reptiliano, ¿no? Reptiliano. Eso es. Comenzamos a engancharnos ahí desde muy pequeños, ¿no? Y desde el enneagrama se ve muy bien. Instinto autoconservación, instinto social, instinto sexual, ¿no? Gracias a esto, cada uno en uno de sus enfoques, elegidos de alguna manera, ¿vale? A mí me gusta llamarlo desde la caída del ego, pero elegimos el avatar, ¿no? Y ese instinto nos acompaña para poder sobrevivir, que no vivir, ¿vale? De una manera más elevada, ¿no? Y obviamente después este instinto se va vinculando con la mente racional, esa mente inferior, y esa mente inferior tiene por encima a esa mente superior. Me interesa mucho esto que estás explicando, Julio, porque, claro, el instinto, cerebro reptil, cerebro visceral, pero luego te das cuenta de que muchos problemas que tenemos en la sociedad actual, neurosis, ansiedad, viene porque mucha gente está desconectada del instinto, desconectada de esa parte animal, desconectada del cuerpo. Decía el doctor María Alonso Puig, ¿sí?, en su último libro que creo que era Resetea tu mente, Resetea tu cerebro. Hablaba en ese libro de cómo nos hemos rendido al imperio de la razón. Llamamos desde Descartes, ¿no? Lógica cartesiana, todo lo que no se puede explicar no existe, y todo es hemisferio izquierdo, todo tiene que ser analizado, calculado, y eso ha hecho que desconectemos de nuestra parte más animal o instintiva.
que al fin y al cabo es lo que hace que se puedan armonizar ambos hemisferios. Es decir, que sin instinto, que es lo que reflexiona el doctor Alonso Puig, y yo estoy muy de acuerdo con él, reflexiona que sin instinto no podría haber intuición. Porque a través de la conexión con el instinto se produce esa armonización de hemisferios que lo que hace precisamente es que se potencie eso que llamamos intuición, sabiduría sagrada, llámalo como quieras. Así es, el instinto es fundamental Fundamental. para poder ir elevando a nivel dimensional hasta conectar con la parte más espiritual, entendiendo que lo instintivo también es espiritual, Claro. porque forma parte Es de lo que la espiritual. vida trae de combo. Somos avatares en un propósito evolutivo hacia el amor, y ese amor en letras mayúsculas es la gran comprensión. Pero el instinto, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestra mente inferior, que a lo que denominamos ego, ¿vale? Es precisamente esa plataforma en donde yo puedo ser consciente de cuáles son mis limitaciones, de lo que la vida me trae, cuáles son mis limitaciones para poder trascenderlas. Y el instinto, por supuesto, que me dice de una manera específica, y nunca mejor dicho también, ¿no? Porque formamos parte de la especie humana, qué alimentos realmente me pueden sentar bien o no. Por eso hay que tener muchas veces en cuenta lo que un niño rechaza, ¿no? Y hacia lo que un niño se aproxima. Esto forma parte del instinto, ¿no? Pero ha estado tan mediatizado por la cultura, tan mediatizado que los hemos reprimido. Y obviamente tiene también una parte muy importante, que es la convivencia, ¿no? Imagínate todos dando rienda suelta a este instinto, ¿no? Pero claro. hay ciertas cuestiones que por instinto Nos estaríamos matando por la calle. Claro, pero el instinto es una fabulosa herramienta para saber realmente qué es lo que le conviene a tu cuerpo. Ahí está. Al cuerpo físico. Al cuerpo, pero también a tu vida, ¿no? Se habla muchas También, veces claro. de saber escuchar al cuerpo ante una toma de decisiones. Absolutamente. Tengo que tomar dos decisiones. ¿Qué sensaciones corporales me da una decisión? ¿Qué sensaciones corporales me da otra? Eso es. Y parece entonces que la intuición habla, pero a través del instinto, a través del cuerpo. Sí. Hay terapias ya bastante antiguas, como la terapia Gestalt, que me encantó en su día. Fue la primera terapia que hice después de la carrera de psicología, que hace mucho hincapié precisamente en esto, ¿no? El cómo te sientes si haces esto. ¿Cómo te sientes con el cuerpo? Hay otras disciplinas como diseño humano también que me encanta, Sí. ¿no? Donde conectamos los que somos generadores con el sacral, ¿no? Con el sacral. O el Sí. ¿no? Y como una especie de... Yo soy manera de guiarme, soy brújula interna. Eso sí, ¿no? O sea, quiero decir que el instinto, claro que funciona también, hay que tenerlo en cuenta, no se trata de desdeñar nada, ¿no? Pero si hacemos en coherencia todas esas herramientas que tenemos los seres humanos, bueno, pues estamos más alineados y podemos acceder a otra dimensión también. Y no se trata, por supuesto, de ir elevados por la vida cotidiana, ¿no? Es cielo y tierra. Es que a eso me refiero, porque hay muchas personas dentro de la espiritualidad que sí que meditan mucho, hacen muchos ejercicios y están pues muy conectados, pero parece que vayan siempre en una nube, que no toquen de pies en el suelo. Les falta la parte instintiva, porque han entendido la espiritualidad como algo intelectual, de estar aquí o de estar ahí. Yo tenía un amigo que le encantaba hacer meditación, pero le encantaba tanto que me decía, es que me quedaría meditando y ya pasaría de bajar al mundo a resolver aspectos mundanales. Y yo decía, ya, pero es que eso forma parte de la espiritualidad. Así es. Si estamos aquí no es por casualidad, estamos por algún sentido. Para algo estamos aquí. Sí. Y obviamente que hay que buscar ese acceso, ¿no? Pues a planos superiores, porque ahí está la información de verdad, porque si no, al final, la actualidad, la vorágine, el ritmo diario acaba contigo. Te llevan, ¿no? En vez de llevar tú tu vida, te están llevando, ¿no? Y es necesario acceder a esos planos. Pero no quedarse solo ahí, es de unirlo todo, ¿no? Juntarlo todo, bueno, unirlo. Del cielo a la tierra. Esto es. Disciplinas también como el yoga, que precisamente significa unidad, ¿no? Hablan también de esto, ¿no? Del cómo a través del cuerpo, a través de las diferentes asanas, podemos conectar con lo espiritual, ¿no? Y además la evolución consciencial no es irte a un monte a meditar solo, ¿no?
O sea, si esto no te sirve de... O sea, si esto tú crees que te sirve, baja a la tierra, ¿no? Como le pasó a uno, que pasó, me parece que fueron 5 años en meditación en una cueva, y bajó y en el primer supermercado ya la lió con la cajera, ¿no? Porque el entrenamiento, esto es un entrenamiento, es individual y colectivo. Todas las personas que aparecen en nuestra vida no dejan de ser espejos de aquello que nosotros tenemos que resolver internamente. Si esto lo negamos, la consciencia, desde ese colapso famoso del electrón, va a manifestar realidades constantemente hasta que tú las integres, hasta que las integremos. Y este es el punto, ¿no? Este es el punto también de la formación, ¿no? Con toda la física cuántica. Me encanta Dispensa también, la propuesta de Dispensa, ¿no? Todo esto es lo que trabajamos de una manera o de otra para poder acceder a una vida mucho más plena, mucho más amorosa, ¿no? ¿Nos podrías dar un tip, un truco, un consejo, algo para empezar ya a experimentar esa paz, empezar a evolucionar? No sé, ¿qué podríamos hacer en el día a día? Mira, hay una pregunta que me hago, intento hacerme siempre, cada vez que me voy a dormir, es ¿qué es aquello con lo que te has quitado la paz? Fíjate que no digo que es aquello que me ha quitado la paz, no, que es aquello con lo que me he quitado la paz. Es decir, que es aquello que no he comprendido porque hay un ego que en su propósito también de amor, ¿vale? Porque volvemos a repetir, quiere que yo sobreviva, va a posicionarme en lugares en donde puedo generarme tristeza o enfado o miedo, y esto va a tener una repercusión directamente proporcional en mi nivel de paz. Claro, yo tengo que entender que en mí, en todas las personas con las que nos relacionamos, hay niveles de ignorancia aposentados precisamente en un sistema de creencias que está vinculado con el ego, pero también hay una parte de verdad y sabiduría, que es ese observador que puede observar, ¿no? Como decía Krishnamurti, no soy la voz que escuchas en tu cabeza, sino la presencia que escucha esa voz, ¿no? Posicionarte desde ahí para poder darme cuenta qué es aquello con lo que me he quitado la paz, qué nivel de ignorancia, qué creencia he instalado como cierta para dar por sentado algo que la vida trae porque sí, y lo trae obviamente con un propósito hacia el amor, ¿no? Hacia la evolución. Entonces a mí me ayuda especialmente esa pregunta, ¿no? Por supuesto, si lo vinculamos ya desde el eneagrama, en función de cada eneatipo, pues estamos profundizando más. Si además a esto le unimos el subtipo o el instinto, pues estamos profundizando más y más, ¿no? Entonces hay muchas estrategias, muchas herramientas que nos pueden ayudar a conocernos. ¿Qué es aquello con lo que me he quitado la paz? Apuntarlo en la agenda y preguntarse, ¿no? ¿Qué tengo que comprender de esta situación o esta persona que me ha quitado la paz, pero que no es así, porque soy yo quien me quita la paz? Es decir, mi paz es mía, es mi responsabilidad. Es decir, no puedes dar el poder a los otros. Lo decíamos lo del Kybalión, ¿no? De dentro hacia afuera. O sea, la paz me la creo yo. La paz, mi paz, la facilito yo. Da igual lo que pase fuera. Porque tú imagínate con la pareja, ¿no? Que has tenido una discusión, lo que sea, y eso te ha quitado la paz y te ha puesto nervioso. No es tu pareja quien te ha quitado la paz. Eres tú quien se ha quitado la paz. Es así. Entonces ahí puedes preguntarte, ¿por qué? Por ejemplo, mi pareja, que no ha estado hoy pues muy cariñosa conmigo, y eso me ha quitado la paz, porque yo he hablado con ella, hemos discutido un poco, ella se ha enfadado porque se ha empezado a sentir agobiada, y en ese sentido yo digo, a ver, ¿qué tengo que comprender de esta situación? Yo me he quitado la paz. ¿Por qué me he quitado la paz? Porque de repente no me he sentido querido, no me he sentido deseado por mi pareja, ¿no? Eso es. A partir de aquí, ¿qué tengo que aprender yo de esta situación? No esperar a que mi pareja me quiera o me desee tal y como yo creo que me tiene que querer desear, sino quererme y desearme yo mismo. ¿Sería eso más o menos el ejercicio? Sí. Es entender que el ego está lleno de expectativas. Lleno de expectativas. Y esto ya lo decía también el budismo, ¿no? Genera una expectativa y generarás un sufrimiento, ¿no? Y ya no es solamente la expectativa, sino el hecho de que nosotros a través del ego estamos constantemente suponiendo. Sí. O sea, ya no es lo que espero, sino lo que supongo acerca de aquello que espero. Fua.
y aquello que la vida me trae a través de diferentes entrenadores, para los que yo probablemente también sea entrenador, ¿vale? Vamos a generar aquí humildad también y darme cuenta de que estoy poniendo en esa persona, estoy proyectando a ese niño herido realmente, ¿no? A esas expectativas, y además estoy suponiendo que si hoy no me ha querido, no me ha demostrado que me quiere, entonces me va a dejar. Me va a dejar. ¿Vale? Y conecto con esa herida de abandono y me pongo reactivo, agresivo, o me pongo triste, o me alejo, ¿no? En fin, tenemos que entender que todo esto que tiene que ver o que está vinculado con mi sistema de creencias me va a llevar a un resultado de sufrimiento en la mayoría de las ocasiones. Totalmente. Entonces, si ese sistema de creencias me lleva a sufrimiento, ¿ese sistema de creencias es verdad? Y digo verdad en letras mayúsculas, porque lo que es verdad da paz. Entonces habrá que hacer una revisión de ese sistema para poder por lo menos verificar cuáles de esas creencias tienen resultados positivos en mi vida, entendiendo que los resultados positivos son mi paz interior, mi espíritu de servicio, mi felicidad, y entonces replicarlo a voluntad. Y eso es un trabajo. Eso es un trabajo. Es un trabajo porque, claro, este ejercicio, estos son ejercicios que te ayudan a tomar conciencia. Pero no quiere decir que con eso ya soluciones esa parte reactiva, ¿no? Porque tú puedes tomar mucha conciencia, pero al día siguiente volver a tener una discusión parecida con la pareja y cagarte en todo y volver a reaccionar igual, por mucho que hayas tomado conciencia. O sea, tomar conciencia ayuda, pero no soluciona el problema. Claro. Tomar conciencia, darme cuenta. Darme cuenta, el insight famoso. Es el primer paso. Es el primer paso. Pero luego... Claro, pero por eso no es solamente comprender cognitivamente. Bien. ¿Vale? Es que tu cuerpo a nivel celular integre, aprenda con H intercalada todo esto. Y hay mucha neurociencia ahora mismo que se da cuenta de que realmente en el cuerpo está depositada esa mente inconsciente que hay que limpiarla y limpiarla y limpiarla constantemente hasta que generemos nuevos hábitos. ¿Cómo se limpia el sistema de creencias? ¿Cómo lo hacéis en el máster, por ejemplo? Bueno, en el máster lo hacemos primero dándonos cuenta de primero qué supone ser un ser humano, que es este segundo módulo. Pero después que nos damos cuenta de lo que supone ser un ser humano, hacemos un movimiento de profundización hacia el avatar que elegí en aquel momento. Es a través del eneagrama, qué eneatipo eres, ¿vale? ¿Qué subtipo te acompaña? Cuando yo me doy cuenta de todo esto, puedo posicionarme como observador de esta maquinaria y poder darme cuenta de cuáles son esas inercias a las que yo estoy instado naturalmente, innatamente a sucumbir, ¿no? Pero hay una tercera parte y es darme cuenta también que a través de la meditación, a través de la proyección, ¿no? A través de una intención clara y una emoción elevada, como propone también Dispensa, yo puedo comenzar a cambiar mi realidad interna para co-crear, si la ley de correspondencia lo permite, nuevos escenarios. Y aquí es donde yo me hago realmente el trabajo, porque comienzo a deshabituarme para integrar nuevos hábitos. Y aquello que no haya podido ser cambiado, aceptémoslo, te iba a decir con resignación, no, aceptémoslo. Es decir, entendiendo que estoy poniendo la mejor de mis intenciones, y que soy un ser humano con limitaciones. Bien. También. Y con mis dificultades. Es decir, esto es un camino en espiral, una evolución en espiral. Hay momentos, por supuesto, que voy a bajar, a subir. Pero es que esto, hay mucha gente que no lo tiene claro. Esto dice, no, es que yo me trabajo, pero vuelvo a bajar y me sorprendo porque voy a tener comportamientos del pasado. Bueno, porque es lo que dice Julio, es en espiral, a veces bajas, a veces subes, pero es cierto que aunque bajes, cada vez vas subiendo más, claro. Te vas conociendo más. Lo importante de verdad es darnos cuenta de que tenemos un entramado celular que ha estado bebiendo de neurotransmisores, que han estado elicitados a través de pensamientos y que estas células se han ido conformando, se han ido conectando de tal forma que han creado realidades. Y esto es lo que realmente
debemos cambiar, ¿no? Y pongo el deber entre comillas, ¿no? Esta es la sugerencia. Claro. Entender que somos una biología que dictamina también a través de la columna vertebral, de la médula ósea, hacia el hipocampo, hacia el neocórtex, o sea, la misma percepción una y otra vez. Los últimos estudios están hablando de que existen entre 60 y 70 mil pensamientos diarios, que el 95% son exactamente los mismos que el día anterior. Sí. Y muchos de ellos, la gran mayoría, Negativos, son inconscientes. Inconscientes y negativos además, ¿eh? Eso es. Pues el diálogo interno, que somos destructivos con nosotros mismos. Claro. Y no somos ni conscientes de esos pensamientos. Son fugaces. Es así. Pero te van programando. Es así. Y todas esas conexiones sinápticas cada vez se hacen más fuertes, ¿no? Con lo cual, bueno, la propuesta es precisamente esta, ¿no? Es darnos cuenta, profundizar y cambiar a través de diferentes herramientas como son, por supuesto, la alimentación, el ejercicio físico, la meditación y la psicología, obviamente, ¿no? Con todas las herramientas. Oye, ya que hablamos de la alimentación, ya para acabar también la entrevista, porque a mí es un tema que me apasiona, la alimentación, ¿eh? Bueno, por la parte que me interesa, porque, bueno, ya sabéis, el cambio físico, yo antes pesaba 125 kilos, ahora ya 72, y claro, desde entonces la alimentación para mí me ha interesado muchísimo. Y a veces, con esto de la alimentación, cuando uno habla de desarrollo personal, crecimiento personal, consciencia y demás, chocas con lo que se supone que debe ser una alimentación consciente con lo que es una alimentación sana. ¿A qué me refiero? Te dicen, no comas carne, porque si comes carne baja tu vibración. Pero luego te das cuenta que últimos estudios científicos, y no solo eso, mi propia experimentación me dice que si como proteína animal, como huevo, como carne roja, a mi cuerpo le sienta bien, acelero mi metabolismo. Y no solo eso, sino que me protejo de enfermedades autoinmunes, como la diabetes, me protege además de tener Alzheimer, enfermedades degenerativas, con lo cual, ¿qué pasa? Alimentación consciente choca con alimentación que es sana. Y aquí hay un poco de lío, ¿eh? Hay un poco de caos, porque a veces hago comentarios en Instagram y ya me salta la gente, pero comes carne, no, que eso baja la vibración. Y digo, no sé si baja o no la vibración, yo sé que me siento mejor comiendo carne, también como verdura y como fruta, pero sí que me he quitado legumbres, me he quitado cereales, me he quitado carbohidratos de fácil absorción, me he quitado muchas cosas que yo he experimentado que a mí me van fatal porque me hinchan, hace que tenga menos vitalidad, hace además que sea más reactivo. Sí, es así. Y en cambio una alimentación que a priori no es una alimentación consciente porque incorpora la carne, me hace tener una vida más sana y una mente más clara, sin esa bruma neblina mental. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué alimentación proponéis vosotros en el máster? Sí. Bueno, para mí cada ser humano es un mundo, ¿eh? Un mundo. O sea, empecemos por ahí. Para empezar. Entonces, todo aquello que la ciencia puede dictaminar en un momento determinado, dentro de 5 años... Cambia. Con lo cual, ¿con qué nos quedamos? Bueno, a mí me sirve, aquí puedo hablar de lo que a mí me sirve. A mí me sirve, bueno, pues haberme formado en kinesiología, tener amigos, gente que hace kinesiología. Entonces, cuando quiero testar algún alimento, pues lo hago. Si me sienta bien a mí, puede ser lo que sea que me lo voy a comer. Y efectivamente lo verifico. ¿Por qué? Por los resultados. ¿Por qué? Porque me encuentro bien. Pues la carne no me tira, la verdad. Y lo hago a lo mejor de una manera bastante ritualizada cuando quedamos amigos, a lo mejor a comer una barbacoa y no me como el filete de 800 gramos de Ávila. ¿Vale? Pero me tomo un trocito. No me hace falta más. Claro. ¿Vale? Pero sé que en mi día a día no me lo pide el cuerpo, no me lo pide el instinto, ya que habíamos hablado también de instinto, ¿no? Pero además de eso lo refuerzo con kinesiología en este caso, ¿no? Entonces verifico que efectivamente esto no era para mí. Entonces enseñáis en el curso, por ejemplo, a trabajar alimentación con la kinesiología. Testar qué alimentos me convienen y cuáles no. Esto lo hacíamos cuando realizábamos la formación de manera presencial. ¿Vale? No solamente para eso, sino para evaluar el nivel de consciencia. Qué bien. Y yo esto lo sigo haciendo pues con personas con las que trabajo, con pacientes y demás, ¿no? Porque es una herramienta brutalmente honesta, ¿no? Es un cuerpo físico que va a reaccionar con una simetría, un sí o un no, código binario frente a un estímulo. Y ese estímulo puede ser alimentación, puede ser una emoción, puede ser una experiencia de vida
pasada, X. Pero a mí me ayuda especialmente al cortar sesiones, ¿no? Y observarse. Yo creo que la alimentación consciente, si hacemos todo consciente, es observarse mucho. Sin el ego, sin el prisma del ego, ¿no? Y observar las cosas como son, los hechos como son, ¿no? Yo como un plátano. Si como un plátano y a los 20 minutos me entra el sueño, yo sé que a mí el plátano, pues no me sienta bien. Claro. O quizá ese día no me sienta bien y otro sí, porque todo cambia también. Exacto. Que entramos en el tema restrictivo y digo, no, al igual que un día, una copa de vino, te puede sentar fantásticamente bien, ni tienes luego resaca, ni te entra sueño, ni te entran pensamientos negativos raros, nada de eso, que es lo que a veces hace el alcohol. Y a veces un día tomas simplemente una cervecita o una copa de vino también y ya está el pensamiento negativo, te deprimes, es inmunodepresor. Efectivamente. Es que depende del Esto día es lo que muchas tenemos, veces. depende del día. Y es que has señalado algo fundamental, que el ser humano somos dinámicos. Dinámicos. Y lo que necesitamos en un momento de nuestra vida, en otro no. Y también, de verdad, también vamos a hacer ahí un alegato a la felicidad. Felicidad. Es decir, alegría. si a ti un día te apetece tomarte una tabletita de chocolate, algo, ¿vale? Esta felicidad, esta dopamina que te produce el hecho de ingerir este alimento es mucho mayor a veces que el hecho de restringirte de manera automática. Es decir, hay que buscar el equilibrio en la vida, de Pero verdad. la gente busca manuales que te digan cómo vivir, cómo alimentarte, a qué hora me tengo que despertar todos los días, si a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7. A las 4 de la mañana para despertar a la glándula pineal, ¿no? A meditar. No, esto está muy bien. Se trata de verificarlo. Pero verifícalo por ti mismo. Es Que a ti te va bien, perfecto, pero no quiere decir que a otro le vaya bien. Así es. Y hay que aceptarlo así. Por lo tanto, hay que aprender a escucharse mucho, ¿no? Observar el cuerpo, escucharse, ser muy consciente, no desconectar del instinto, pero que a la vez el instinto tampoco nos gobierne. Claro, es que... Es un baile con el ego. Es un baile. A mí me gusta llamarle... Es un baile. A mí me gusta decir que hay que dar el azucarillo al ego a veces. Sí, hay que dárselo. Hay que darlo para que la reactividad vaya se relaje un poquito, diluyéndose un poquito, ¿no? Y se trata de bailar. Al final de la vida es una danza, ¿no? Es bailar. Y no te puedes meter en cosas restrictivas porque al final también acabas segregando más cortisol y ya sabemos qué pasa cuando no se segrega más cortisol. Bueno, pues más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo también, de contraer, tener un tumor, un cáncer. Ya sabemos el cortisol, las consecuencias que tiene. Por lo tanto, no podemos tomarnos las cosas demasiado restrictivas. Vivir, dejar vivir, bailar, dar el azucarillo al ego, de cuando en cuando, me gusta esa expresión, dar el azucarillo al ego para que también se quede tranquilo, se relaje, porque claro, si al ego lo reprimimos mucho, cualquier día esto salta y nos alía parda. Claro, estamos hablando de un movimiento represivo, ¿no? Y las consecuencias con todo esto. No reprimir. Bueno, se trata de manejar, de entender que estos mecanismos de defensa tienen un propósito, observarlos, gestionarlos y poder generar cada vez mayor libertad interna, ¿no? Máster en Conciencia y Ser, 7ª edición. Empieza ahora, ¿has dicho en? 29 de septiembre, es el último fin de semana de septiembre. El último fin de semana de septiembre. La gente se está inscribiendo ya. En formato también online. Sí. Supongo que hay plazas limitadas también, ¿no? Intentamos cuidarlo, sí. Que no por sea... eso, efectivamente, intentamos cuidarlo en ese sentido mucho. Toda la información ahí en esa web, masterconcienciayser.com, y también en el teléfono 691-415-712, prefijo 34, aquellos que os queráis inscribir desde fuera de España. 0034 más 34 y el 691-415-712. Julio Bogeat. Julio, ha sido un placer conversar contigo. Igualmente, Alex, muchas ganas de conocerte, de verdad. Gracias por tu tiempo. Y por el tuyo.